y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy me vais a acompañar durante un fin de semana a un congreso de educación que se llama Enséñate, versión 2023, edición 2023. Es la segunda edición, si no estoy equivocada. En la primera me enteré tarde y me quedé sin entradas. Y pues esta vez he estado más espabilada. Así que acabo de salir del apartado del que me he cogido y voy camino del Palacio de Congresos. Voy a ir a enseñaros así como parte de la parte del congreso y os contaré qué tal y cual. Y luego además voy también lo diré, pues a enseñarosla como siempre la parte sostenible. Ese de ahí atrás es mi edificio, es original. Vamos a dejarlo en original. Y nada, entonces pues me he cogido un apartado hotel para poder, como siempre, cocinarme yo a mí misma con todas mis restricciones, las que me impongo y las que tengo, y que no haya ningún problema en eso. Y que se veía la cúpula del Palacio de Congresos desde la habitación del hotel. La única pega es que hay ahí, el sol, una discoteca de esas abiertas, que son maravillosas cuando estás dentro, porque no hay agobio de humos ni de nada, pero claro, están bien cuando están, por ejemplo, fuera de la ciudad o al lado de un río, dentro de un parque, algo así, que no haya vecinos. Pero aquí sí que hay casas, yo no sé cómo la gente no se queja más. Y nada, luego os enseñaré la poca maleta que he traído, mi kit Zero Waste como siempre conmigo. Y aunque, bueno, esta vez trae algo más de plástico, pero luego lo reciclo. Porque para poder cocinar y tengo un Mercadona como a 15 minutos. Pero bueno, en esta zona no hay muchos supermercados. No sé si voy a cruzar por aquí. Y entonces pues, como no estaba segura de si iba a encontrar más cosas, he decidido traérmelo de casa. Verde. Y ya está, así que luego os enseñaré esas cosas. Pero bueno, la verdad es que las vistas del apartamento son fantásticas. Entraba el sol esta mañana, ha sido un gustazo. Mañana no entrará porque cambian hoy la hora. Y nada, voy a llegar a hacer el check-in del congreso. Tengo mis dudas existenciales, debo deciros así, mis dudas existenciales, porque sé que me van a dar la típica bolsita con cosas. Y estoy ahí como en el plan de, me apetece la bolsita, porque las bolsitas siempre les doy y uso las bolsas de tela, pero las cosas de dentro van a ser útiles. No sé, sabéis que intento no coger los regalos así que no quiero, pero claro, también por otro lado la tienen ya preparada para mí, porque hay una por asistente al congreso, así que no sé qué voy a hacer. Ahora cuando esté en la cola del check-in decidiré si me la cojo. Me planteo si esas 4 son profesoras de primaria en todo caso, por la pinta que tienen. Voy a coger cosas y... O sea, decía, no sé si voy a coger las cosas y les daré provecho, no sé si no las voy a coger. Cuando las vea lo decidiré mientras que hago la fila del check-in. Y no os molesto más, aquí os dejo, que si este tipo de vídeos os interesan, pues obviamente, como siempre, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. ¿De Carabajo? Vale, vale. Por lo cual, Antonio, con el vídeo, las imágenes van saliendo cada 3 segundos. Yo creo que es para ustedes, pero bueno. Van saliendo cada 3 segundos, ¿vale? Y venga, lo vamos a pasar. Antonio, cuando quieras. ¿O lo tengo que poner yo? Vale, aquí, venga. Hola, estoy en el descanso. Os voy a poner entre medias imágenes y cositas así que he ido grabando del congreso.
en definitiva, más bien que mal. Ha habido la primera charla, la verdad es que la pobre ponente, como era la primera, hubo un montón de problemas técnicos y claro, perdió muchas veces el hilo. Se llegó a parar, incluso tuvo que pararse hasta 3 minutos, más o menos, hasta que le arreglaron las cosas. Y claro, eso también perdió la atención de la gente y yo creo que ya se desconcentró y eso influyó en la ponencia. Pero era una directora PT, además. Entonces enseñó como 5 aproximaciones para trabajar con PT dentro de clase, que me parecen muy interesantes, porque normalmente PT siempre es fuera de clase. Cosas para apuntarme como jefa de estudios para el año que viene, para el futuro. También depende de los niños, de la PT o el PT, que pueden ser ellos, sí. Pero bueno, sí, yo creo que el 90% del congreso somos mujeres. Pues como el 90% de los claustros a veces, ¿no? O 80%, pero un porcentaje mucho más alto de 50%. Y nada, hoy hemos tenido la charla esta de la PT. Luego era una charla de una persona que se ha puesto enferma que va a intentar hacer una grabación mañana y entonces han puesto una de mañana que es de un director de un pueblito de Sevilla. Un CEIPSO hasta segundo de la ESO con 137 alumnos. Tengo yo 120 solo en primero de la ESO. Era como ¡qué envidia! Así que nada, muy interesante. Una propuesta de una asignatura que estaba más... Ay, que ahora no me sale la palabra. ¿Cómo se llama lo que ha hecho este señor? Espérate, a ver si viene aquí. Una asignatura para trabajar las funciones ejecutivas, en definitiva, ¿no? O sea, han cambiado el proyecto educativo, no están tan centrados en el libro, sino que trabajan más funciones ejecutivas. Muy interesante, muy interesante. He tomado muchas ideas que voy a poner en práctica, me gustaría, pero desde donde yo puedo es desde la tutoría, ¿no? Con la orientadora de mi centro y en el plan de acción tutorial o el POAT, y que las pondré en práctica para el año que viene porque me han parecido muy interesantes y aunque él lo aplique en primaria creo que también son necesarias en secundaria, porque entre otras cosas, bueno, el tío tiene un máster el tío se llama José Antonio Gil. Tiene un máster en neuro algo, porque no nos lo ha sabido decir el presentador, y se le nota. Y es que realmente todas estas funciones ejecutivas no se terminan de desarrollar hasta los 20 años, entonces necesito seguir trabajándola con mis chicos y chicas, ¿no? Y después hemos tenido descanso, luego nos han puesto unos memes de la profesional que han sido muy divertidos. Se suponía que estaba en el público, pero esta es como la maestra de pueblo, que no quieren revelar su identidad. Así que, pues no sabemos si era él, ella, ellos, ellas, ellas o vete tú a saber quién. Así que también han bromeado sobre eso. La verdad es que casi todo el tono del congreso ha sido mucho de reír y tal. Luego hemos tenido una charla sobre la creatividad y cómo se pierde, o cómo más bien, o sea, no como de tanto de cómo trabajarla, sino de por qué se pierde. Y muy divertido también, la verdad. Y luego la última ha sido un inspector, que ya podían ser todos los inspectores así, sobre la evaluación formativa y no tanto la evaluación final numérica, ¿no? También un poco más pesado, quizás ya era la última charla. Y a mí la primera y la última se me han hecho pesadas, la verdad, debo ser sincera. También es que han durado 1 hora, el resto eran de media hora. Y es que una charla de 1 hora, yo lo siento, pero es que ningún cerebro aguanta eso, ¿eh? Así que nada, y al final cogí la bolsa porque, bueno, sí había cosas que me parecían interesantes y dije, venga, va. Entonces os voy a enseñar qué había en la bolsa. Bueno, el programa, que así no tengo que estar todo el rato mirándolo en el móvil, es cómodo. Una gorra que probablemente echa un contenedor de estos de ropa cuando llegue a Madrid. Una de estas antiestrés que la voy a guardar porque siempre tengo alumnos que necesitan cositas de estas para autorregularse en clase los nervios y no molestar o, yo qué sé, pues interrumpir, levantarse, moverse, hacer estereotipias, siestea, lo que sea. Así que tal, bien, una chapita que por supuesto va a ir a mi bolso de clase de la profesional que pone soy profesional y lo sabes, y lo que más gracia me hace es la frase que hay detrás,
que pone... un segundo que la abra, que no me acuerdo de la frase de en medio. Ah, que no veo. Pone... te quiero, dime algo más bonito. Al final mañana no viene el inspector. Estaba al corcho de mi corcho de jefatura. Bueno, si viene el inspector la quito. Y me ha hecho mucha gracia, la verdad. Esa me gusta, ¿vale? Como para mí. Luego me han regalado también, venía una pulsera de maestra con clase que... pasa que la pulsera es de profe de música. Así que como esta noche voy al Free Tour para conocer bueno, pues para visitar la ciudad y conocer gente, que era lo que me he liado con los verbos, a ver si encuentro a alguien que sea profe de música y se la doy, porque no sé para qué quiero una pulsera que pone soy profe de música. Y luego había dos cosas que no eran nada útiles. Vale, bueno, la gorra tampoco es que me sea muy útil, pero le puedo buscar a alguien a quien le sea útil. Había un cartelito de oposiciones que de hecho estos son los que organizan el evento, pero son oposiciones de primaria en Andalucía. Pero bueno, si alguien es de oposiciones de primaria en Andalucía de inglés, de francés o PT, se llaman oposiciones PG, que sospecho que es de Pablo García, que es el principal organizador del evento. Bueno, este afortunadamente no me sirve. Y bueno, tampoco me serviría porque soy de secundaria, y no es de Andalucía, pero bueno. Luego, de una academia, o sea, bueno, una editorial que se llama Techman, que bueno, viene un catálogo, pasa que está sobre todo basado en lengua y mates, ¿vale? Pero bueno, le echaré un vistazo por si me parece interesante. Hay aquí un QR, que será el que voy a ojear. Y esto lo miraré luego. Podrían haber puesto una tarjeta más pequeña en vez de un tríptico. Y luego una cosa que sí me parece muy interesante, útil, pese a ser un flyer, es esto que es de Kumubox, que es una empresa. Es una base, un repositorio de artículos para profes, de materiales para profes de pago, bastante cara, que organizaron o idearon Laura del Tarro de Idiomas, que yo sabéis que la he mencionado alguna vez y la sigo mucho, y Cristian de profe ABCDL o algo así se llama, es un profe de L, que pues la fundaron juntos, ¿no? Entonces viene este QR, que es muy interesante, porque le da 7 días gratis de Kumubooks. Entonces es muy cara, no creo que me suscriba, pero sí que tener 7 días gratis para ver si de verdad fuera interesante, o yo qué sé, decir, venga, pues a lo mejor nos interesa hacer una suscripción a nivel de centro y que de ahí podamos sacar recursos los profes, ¿no? Bueno, pues no sé, me lo estudiaré por si acaso, pero aunque sea un colaborativo. Y luego venía también una revista de educación 3.0, que bueno, siempre son interesantes, y luego siempre la dejo por la sala de profes para que quien más quiera leerlas y que también dentro de lo que cabe le damos provecho. Y luego ese año quería haber organizado, al final no lo he hecho para la jornada cultural, pero por problemas de profesorado. Quería haber hecho un taller de papel reciclado y este tipo de materiales pues viene muy bien para ello, así que también la voy a guardar. Y luego venía estas fundas que salen tanto en las clases de primaria, entre otras porque tienes donde almacenarlas, que son muy interesantes, con un recurso de Kumubox para utilizar y un rotu. Entonces digo, bueno, esto a lo mejor en alguna clase todavía me puede servir. El caso es que en el intermedio salí y se me acercó una chica que yo había hablado con ella porque me sigue, que se llama Andrea, Andrea Profe, y que es su perfil social, y se me acercó y me dijo, hola Leticia, y digo, hola, y me dice que te conozco de los vídeos y tal, y yo, ay, qué bien, qué vergüenza, porque me daba vergüenza que me reconociera. Yo sabía que iba, así que me imaginaba que me iba a encontrar. Me dice, ¿sabes quién soy? Y le digo, así mismo, ¿no? Me dice, Andrea. Y yo, claro, Andrea, profe, ya conecté y le puse la cara, porque es que a veces no, las fotos no es lo mismo que en persona. Me cuesta a veces, veo a la gente en la tele y luego no la reconozco en la realidad, por así decirlo. Y total, que nos hemos puesto a charlar y tal. Viene también al Free Tour esta noche, así que a ver si coincidimos y estamos un rato más charlando.
Yo es que ahora me he venido a comer al apartamento porque además me había traído comida de Madrid, así que... Y para acabar pagando en la calle algo caro, con carne y que no con ajo y cebolla, que me duele la barriga, pues no, gracias. Y total, que me dice, ¿sabes quién está Laura del Tarro de Idiomas? Digo, ay, qué ilusión, porque me apetece conocerla y hacerme una foto con ella. Total, que nos hemos acercado, que la he encontrado ya donde estaba. Y hemos estado hablando con ella, le hemos dicho pues eso, que su perfil pues nos gusta mucho, que sacamos muchas ideas de ella y tal. Y nos ha regalado cada una 2 fundas más. Así que ya tengo 3 fundas para trabajar en clase, lo cual está bien, porque esto lo veo guay para estaciones de aprendizaje, por ejemplo. Muy guay, de hecho, porque meto la ficha dentro, me escriben arriba y no me pintan la ficha, que luego muchas veces, mira que les digo, no pintéis la ficha, pues luego la pintan. Así que estoy muy contenta. Porque bueno, a lo mejor invierto yo en alguna más y ya tengo suficientes para unas estaciones de aprendizaje en mi clase, porque ahora tengo 3. Y luego, eso por ahí, ¿vale? Entonces, luego estaba ya firmando libros que yo me lo sospechaba. De hecho, intenté buscar el libro esta semana y no lo encontré en la librería. Dije, mierda, no me da tiempo a pedirlo. Catherine Lecuyer, que es una de las primeras... Es una pedagoga, la puedo llamar. A ver si viene aquí. Es psicóloga. Es canadiense, pero vive en España, vive en Barcelona. Y cuando yo entré en mi primera sustitución, bueno, fue una vacante porque se fue la persona, ¿vale? Pero mi primera vacante fue mi primera vez de verdad, ¿vale? O sea, no fue la primera vez que me llamaron para trabajar. Me soltaron en una clase. En ese centro pues no hacían acogida, cosa que como jefa de estudios espero que los interinos que han entrado a mitad de curso en el centro este año y que yo he acogido por lo menos no se sientan tan perdidos como me sentí yo, porque preferí que perdiesen 2 horas de clase o que no entraran a dar clase ese día y poder informarles bien de todo y de los alumnos que se iban a encontrar y tal, y antes que entraran en plan de entrar ya, dejad de generar guardias, porque al final es pues el inicio es mucho más traumático, como me pasó a mí, ¿no? Entonces, a mí me soltaron en una clase, 3º B, nadie me había avisado nada. Ahí había 5 TDAHs, 2 de los cuales eran, pero de estos que se mordían las uñas y se hacían sangre de la ansiedad que tenían. Salían los 5 con AL además, porque eran TDAH con dislexia, una combinación. Yo llegué ahí y flipé. Pero flipé y dije, ¿qué demonios les pasa a estos niños en el cerebro? Luego flipé con los demás también, ¿no? Porque en el máster de profesorado no te preparan. Por lo menos el que yo hice en la Universidad de Córdoba. Pero vamos, creo que es algo generalizado. Te dicen, no, los niños hablan en clase. Madre mía, de verdad, o sea, es como... Mira, es algo que no te imaginas hasta que no llegas. Y entonces aquel curso yo dije... Y esto lo he contado ya alguna vez, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué no funciona? ¿Qué ha cambiado desde mi educación hasta estos niños? Porque yo atendía en clase y ahora esta gente no atiende. Y entonces di con Catherine Lecuyer y este libro. El libro está publicado en 2012, yo lo descubro en 2018, ¿vale? Que es Educar en el asombro y que viene a hablar de la idea de que nosotros tenemos en el cerebro, digamos, la atención pasiva y la atención activa. La atención pasiva es la que hay algo que sin más, un estímulo que sin más capta tu atención y tú atiendes sin esfuerzo porque te atrae. Y la atención activa es la que tú activamente tienes que hacer el esfuerzo de prestar atención porque no te atrae suficiente. El caso es que en primaria los niños, solo con el hecho de la atención pasiva, normalmente y hasta ahora, llegaban a ese umbral necesario de atención para poder aprender. Pero cuando llegas a la secundaria, el umbral de atención pasiva no es suficiente. Necesitas también atención activa. Y si esa atención no se ha trabajado, y si ese umbral de asombro, ¿vale? De llamada de atención, para pasar de la atención pasiva a la atención activa está muy alto, es muy difícil que de repente un niño en primero de la ESO empiece a atender. Y que la culpa, una de los grandes culpables de que ese umbral de atención esté tan alto, son las pantallas y los vídeos.
Catherine Lecuyer dice que a un bebé, cuando todavía con 4, 5, 6 meses no se ha terminado de desarrollar la visión, porque sí, los bebés no ven, al principio solo ven manchas y sombras, luego empiezan a ver los colores más oscuros y por último los más claros, pero tarda un tiempo. Entonces, lo único que les atrae es las manchas, los contrastes de luz y sombra de colores, el movimiento, la luz y la música. ¿Y qué tiene todo eso? Una pantalla. Entonces, al final, desde bebés, si tienen estímulos de pantallas, su cerebro se acostumbra a que ese sea el nivel de estímulo. Y si a todos los niños desde pequeños les ponen el móvil para comer, la tele para entretenerlos, en los viajes cuando tienes que estar en casa con los niños y no quieres que te molesten, al final estás elevando ese umbral de llamada de atención a unos niveles demasiado altos. Y Catherine Lecuyer también dice, que es el título del libro, Educar en el asombro, que el cerebro solo aprende cuando se asombra. Es decir, cuando hay algo que te choca en tus conocimientos y dices, ¿cómo es que es esto así? Y entonces creas nuevo conocimiento. Necesitas una ruptura, que esto tiene que ver con Vygotsky, si no estoy equivocada, con la zona de conocimiento proximal y distal. Para llegar de una a otra tienes que romper una idea preconcebida para poder crear una nueva idea y partir de ahí, ¿no? Entonces cuesta mucho más romper eso, llegar a esos umbrales, por culpa, entre otras cosas, de las pantallas. Y entonces, bueno, este libro para mí fue muy ilustrador. Debo decir que me hice un poco, también es verdad que yo estoy en secundaria, me fui un poco al lado enemigo y dije, vale, lo cual quiere decir que yo a mis alumnos con una clase tradicional no les voy a llegar. Y fue una de las razones que a mí me hizo empezar a hacer clase invertida, porque era más fácil llegarles de ese modo, ¿no? Aunque luego haya usado más cosas, por supuesto, en plan estaciones y todo esto dependiendo del tipo de clase que me haya encontrado. Y en primero de la ESO no hago clase invertida, o no por ahora. Ya veré con el tiempo. Entonces, bueno, este libro yo me lo leí en digital, me lo cogí de la biblioteca de Biblio, pero me ha hecho mucha ilusión que, porque no me lo había podido comprar esta semana, no lo había encontrado, como os decía, que lo estaban vendiendo en el congreso y me lo ha firmado y me he hecho una foto con ella, así que pues me ha hecho mucha ilusión. Y luego ya, básicamente tenían a la venta, era la editorial con todos sus libros, o la autora, y tenía 2 personas que no sé quiénes eran. Entonces me he comprado este de Educar en la realidad, que está más orientado hacia padres que profesores, pero creo que está todo muy relacionado. Y habla mucho más de, es como el uso de la tecnología en infancia, pero también en adolescencia, por eso lo he cogido, ¿vale? Y luego, su último libro también me lo he comprado, de hecho ayer le gustó yo hoy, que es Conversaciones con mi maestra, que es una novela, un ensayo novelado de diferentes metodologías o pedagogías educativas, de dónde han venido, a qué hemos llegado con ellas, etcétera, etcétera, que también me ha parecido como muy interesante. En invierno me gusta leer cosas ahí potentes. Estoy terminando ahora un libro que, bueno, lo empecé ayer en el tren, de disruptores endocrinos, de disrupción endocrina, y después tengo que leerme, me regalaron en Navidad, me regaló el secretario de mi centro Sapiens, y que me lo quiero leer, y luego empezaré con estos 2. Y probablemente así llegue el verano ya. Y en el verano me gusta en la piscina leer lecturas más ligeras, pero bueno, si no, pues seguiré con estas, ya veremos. Y nada, ese ha sido el resumen de la mañana, que ha sido bien largo. Esta tarde, ¿qué tenemos? ¿Dónde está el programa? ¿Qué he hecho con él? Bueno, la charla de Catherine Lecuyer tenemos. Otra de creatividad. A ver si me enseña más de cómo trabajarla, ¿vale? Luego una de personalización del aprendizaje, de Chema Lázaro, que pues es un ponente relativamente famoso. Luego hay un concierto, y luego está la charla de Catherine Lecuyer, ¿vale? Que va de su libro de Educar en la realidad, además. Y luego pues me iré al Free Tour. Y nada, mañana la primera charla también me apetece un montón, porque es la de Capitana, el perfil de Capitana, que es Ana Moreno, que de hecho de ella me copié e inspiré para hacerme la bata que usé el primer año que hubo COVID, porque le personalicé los bolsillos con telas de bonitas, como vi en su perfil en su momento, y me hace ilusión también conocerla. Y ya está.
Así que... ¿Qué me queda? Me quedan 20 minutos para volver a salir. Me voy a descansar aquí en el sofá unos minutillos y me volveré. Y voy a guardar antes estas cosas en la maleta para llevarme. Así quería ponerme a ojear los libros, la verdad. Pues aquí os dejo y luego esta noche, si no mañana, os cuento qué tal la tarde y la noche. Estoy aquí en el tren porque pues básicamente no grabo desde hace más de 24 horas. Bueno, sí. A ver, vamos cronológico. Ayer por la tarde, después de grabaros, que me volví al congreso, me gustaron las ponencias, fueron de creatividad, que me importa, porque cuando le dices a los chicos, venga, vamos a pensar un proyecto, es que no les sale nada, y eso pues me gustaría trabajarlo más en clase. Y luego, vaya, a ver, tienen creatividad para otras cosas, para solucionar problemas, a veces, algunos, no todos, pero la parte de inventiva, he perdido una uña de... La parte de inventiva me gustaría trabajarla más. Y luego fue la ponencia de Catherine Lecuyer, que a la gente le gustó menos, porque ella es académica, no es profesora. O sea, la mayoría de la gente, o maestra, ¿no? La mayoría de la gente que estaba ahí son docentes, principalmente de primaria o infantil y de la pública. Entonces exponen de otra manera. Que esta señora pues es que ya tiene una tesis doctoral y trabaja en investigación. Quizás sí que estoy más acostumbrada a hacer congresos de investigación y no me resultó tan pesado, pero es que luego todas las ponencias eran como de 1 hora o media hora y era pues bastante. Así que en ese sentido pues se hacía pesado, la verdad. Se estaban hablando todo el rato de la atención, perdona, un adulto pierde como mucho la atención en 20 minutos, así que figuraos 30 minutos o 1 hora. Y bueno, aún así, muy guay. Luego también hubo un conciertillo por medio. La mayoría de los ponentes me han encantado, han interactuado con 700 y pico personas que estábamos ahí de público, lo cual es alucinante. Y luego la gente, pues la verdad es que era un público muy entregado, ¿no? Porque enseguida la gente respondía, la gente tenía ganas de juego. Ya no sé si es porque la gente venía con esas expectativas o porque somos profes, maestros y estamos acostumbrados a ese tipo de interacción y sabemos lo que es estar delante de una clase de niños que no participan y por tanto somos más participativos por empatía. Pero la verdad es que la gente enseguida, todo el mundo de pie, todo el mundo hace esto, ahora vamos a jugar un juego, hay que dar palmada, hay que dar una vuelta y todo el mundo participando, ahora millones de papel, ahora no sé qué, y muy guay. Y nada, luego me fui al free tour, porque habían organizado un free tour por la noche y guay, era un express de 1 hora, pero suficiente porque es que ya no se podía escuchar más en las cabezas. Y luego, estando en el free tour, se me acerca una chica y me dice, oye, ¿tú eres de Granada?
Y yo, sí. La historia es, depende de quién, cada uno se piensa que soy de un sitio. Hay gente que se piensa que soy de Cádiz, soy de Cádiz. Hay gente que se piensa de Granada porque yo soy la que dice que soy de Granada. Nunca digo soy de Cádiz. Porque nací en Cádiz pero me crié en Granada. Así que me siento más granadina que gaditana, aunque en mi DNI ponga Cádiz. Y le tengo mucho cariño, sobre todo al Atlántico. Mucho más que al Mediterráneo. Y hay gente que se cree que soy de Córdoba y hay gente que se cree que soy de Sevilla, así que... El caso que me dice, ¿tú eres de Granada? Y yo, sí. ¿Has sido voluntaria en la Cruz Roja? Y yo, sí. Fui voluntaria en Cruz Roja Juventud 5 años, los 5 años de la carrera. Me dice, ¿eres Leticia? Y yo, sí. ¿Tú quién eres? Soy Belén. Y yo, Belén. O sea, yo tenía una Belén en mi cabeza de Cruz Roja que no se parecía a la persona que tenía delante en nada. Luego ya me enseñó una foto y, es que ha cambiado un montón. Antes era rubia, ahora es morena y claro, eso pues se nota. Y luego le ha cambiado también un poco la cara. Me dice, pues tú estás igual. Y yo, no. Se me nota la edad últimamente. Pero bueno, y nada, y luego me quedé con ella tapeando y recordando viejos tiempos. Y hablando de pues la docencia y todo eso. Y nada, y luego hoy domingo, pues con cambio de hora, hemos vuelto al congreso. Era más tarde y menos mal porque me acosté tardecillo y con 1 hora menos de sueño encima, pues no veas. Y las ponencias de hoy han sido también chulas. La verdad, ha habido una de cuentos que era más para primario o infantil, pero me ha dado una idea para trabajar mediación con historias. No les voy a sacar un cuento a mis adolescentes porque me lo van a tirar a la cara, pero si yo les saco un texto con una historia o un pequeño corto de ese rato corto de una problemática, de una mediación que tengan que tratar, que los niños no me estén empatizando o trabajando, pues me parece que sí puede ser interesante, sobre todo para los pequeños que todavía a lo mejor no razonan o empatizan bien. Y a mí me gusta mucho la primaria y la infantil, pese a ser de secundaria, porque a veces se nos olvidan que siguen siendo niños, que siguen en desarrollo y que hay cosas que funcionan desde infantil hasta secundaria. Por ejemplo, la asamblea. Y me gusta mucho, la verdad. Me resulta muy inspirador salirme de mi caja, irme a la caja de primaria e infantil y de decir, ostras, pues este pequeño detalle a mí me sirve. Como por ejemplo ayer lo de las funciones ejecutivas, que ya os digo que voy a implantar. Y bueno, pues me ha gustado mucho. Luego pues ha habido 3 charlitas pequeñitas de 2 directores de centro que han montado una asociación entre centros que me parece muy interesante, un poco realista en mi centro, eso sí, o en mi entorno de centros. Luego ha habido, bueno, unos que eran de la propia organización que han hecho así como un recap, una recopilación de todas las ponencias de estos 2 días. Y guay también. Luego hemos hecho, que tengo que escribirla ahora, tengo aquí la hojita. Hemos hecho un ejercicio, cosas tipo como de escribir 4 cosas. A ver si lo puedo abrir, le traigo un clip. O clips. A poco, pues no sirve de nada. Así. Y luego nos han dicho, ahora lo dobláis, ponéis vuestro correo por detrás y lo intercambiáis con otra persona. Y me lo intercambio con una chica que tengo aquí su email y ahora quiero escribirle porque hemos quedado en que tenemos que escribirnos para intentar establecer como redes de conexión. Así que me ha parecido también muy chulo y nada. Y luego la última ponencia, bueno, luego hay otro concierto. La gente lo da todo, o sea, yo no sé si es que la gente tiene ganas de marcha. También es verdad que mucha gente joven y no sé, quizás sea por eso, pero la gente lo da todo, una cosa. Y así música tipo flamenquilla, tipo Volando Voy, Te Quiero Mucho, Noches de Bohemia y estas cosas, pero bueno, muy estilo andaluz sevillano. Y luego el último ponente era de un profesor de primaria de la pública que sigue en activo, que eso es una cosa que a mí no me gusta. Esa gente que es docente, que se vuelve famoso y se va a dar clases a otros profesores y deja de ser docente.
te lo juro, tal y como está la educación, tal y como están los niños, 4 años, de verdad, 4 años fuera del sistema educativo es suficiente para ya no saber cómo es el sistema educativo. Entre los cambios de legislación, todo. Es que iba a cambiar hasta el sistema de oposición, ya ha cambiado este año. O sea, mi sistema de oposición está obsoleto ya. Entonces, es que no te puedes ir. Esa es mi opinión y compartimos muchos. Entonces, bueno, pues me gusta que casi todos los ponentes que había eran profesores de la pública en activo, que tengan sus otros proyectos, pero siguen siendo profes, siguen siendo maestros, y eso me parece lo más importante. Y el caso es que es un profesor, instructor de primero de primaria y hace magia. Y estaba, bueno, me he tragado la parte teórica de por qué magia en clase, y luego iban a enseñarnos 3 trucos de magia, pero yo ya había cogido el tren. Las ponencias se han atrasado bastante los 2 días, que había muchos problemas técnicos, luego hay gente que pues se ha extendido, no les han cortado, no sé, en congresos de investigación son más bordes con eso, es como se te acaba el tiempo y adiós. Y aquí la verdad es que en ese sentido han sido respetuosos con los ponentes, pero claro, y no han dicho a los demás, corre, ve más rápido, sino que se ha ido alargando y punto. Eso en parte es un poco irrespetuoso con la gestión del tiempo de los demás, pero no sé, quizás sea que somos andaluces, quizás sea el gremio, pero bueno, no era un problema grave, ¿no? Lo único que yo me había cogido el tren 1 hora después de la hora de cierre del evento, pensando en que iba a tener tiempo de sobra, y se ha alargado media hora igual que ayer. Entonces pues no he podido ver los 3 trucos. En todo caso, este profe tiene un libro que ya me he comprado. Me he comprado 5 libros y de trucos de magia, de 100 trucos de magia para poder usar en clase. Así que me parecen un gran captador de atención para empezar una clase. Le das una vuelta para que sea relacionado con tu temática de clase, y se supone que son adaptables a cualquier nivel. Y a mí de niña me gustaba la magia, tenía un juego de magia, sabía trucos de magia, me lo sigo sabiendo, pero nunca he entrenado más, pues por falta de interés, falta de tiempo, o tenía otros intereses que me llevaban más tiempo y ya está. Pero me apetece volver a ello. Y luego me compré otro libro más de un ponente que no ha venido porque se enfermó. Van a subir la ponencia online, la va a grabar él en su casa y la podré ver, que justo era el único de secundaria y encima biólogo. Y que tiene un blog, lo voy a dejar todo en la cajita de información. Ya no me acuerdo el nombre. Bueno, da igual cómo se llame el blog, os lo pongo. Hace cada semana publica un artículo sobre investigaciones en biología, cosa que me parece muy interesante. Y que quiero empezar a leerme poco a poco, pues me he suscrito ya, y entonces creo que voy a hacer la dinámica de cuando me llegue uno me leo uno antiguo y así. Y la verdad es que ha sido todo súper interesante, súper motivador. Estoy muy contenta de haber invertido mi fin de semana y mi dinero, por supuesto, mi dinero también en esto. Creo que repetiré. Se aprende mucho, se disfruta mucho, no sé, lleva una mala racha a nivel laboral, digamos. Mucho trabajo de jefatura, mucha presión, mucho estrés. Llevo unas semanas así como muy arrastrada de clases de voy a lo justo. No estoy contenta este año 100% conmigo, porque a mí me gusta poder dedicarle más tiempo a crear materiales, a programar las sesiones, y voy muy al improviso. A una sesión de prácticas al trimestre, que eso no me gusta a mí para nada. El año pasado en tercero era eso, por ejemplo, hacía una sesión de prácticas a la semana, y en primero un poco más. Sí, es cierto que este año salgo mucho al huerto y tal, pero son cosas que requieren más tiempo, que este año con la jefatura de estudios pues no tengo, y no me gusta. Es algo que tengo que intentar mejorar para años posteriores. Supongo que cuando me acostumbre a la carga de trabajo de la jefatura podré volver a retomar esas cosas que yo hacía antes. El año que viene creo que no quiero hacer más cursos en clase invertida, y entonces a lo mejor tengo el tiempo que le dedico este año a clase invertida, se lo puedo dedicar al laboratorio, por ejemplo, si es que el año que viene tenemos disponibilidad del laboratorio, que esa es otra. Pero o quizás clase multinivelada
con los ordenadores y entonces perder el tiempo de multinivelar los ejercicios y estas cosas. Eso también me interesa mucho. Obviamente todo lo que vaya haciendo serán vídeos en el futuro. Y nada más, ahora voy de vuelta. Me toca hacer la presentación del tema, de la parte 1 del tema 8, que publico el jueves que viene. Tengo que hacer también el tema de ecosistemas de primero de la ESO, que no sé por qué no encuentro la presentación del año pasado. ¿Será que no la hice? Y tengo más cosas en la agenda de escribir a la chica esta. Y nada, luego pues tengo una lista de 5 libros más que leerme de los dos, aparte de los dos, el que estoy leyendo y el que estaba ya en lista de espera. Así que bueno, no sé si empezaré a leer en el tren, no creo que me dé tiempo. Aparte tengo un sueño, me he ido a tomar un café y estaba la máquina de café rota, así que me tomo una Coca-Cola mierda así. Pero bueno, cafeína es. Y ya está. Así que esta gente me da vergüenza. Que hasta aquí el vídeo de este fin de semana. Espero que os haya gustado, que os comparta mi experiencia. Si no conocíais el evento y sois profes, se puede asistir tanto presencial como online. No me acuerdo cuándo compré la entrada, a principios de año, porque se agotan, ¿vale? Bueno, ya este año creo que no se han agotado, han quedado como 20 y pocas, pero el año pasado, que yo me enteré tarde, se agotaron. Y la verdad es que merece la pena. Siempre se aprende, siempre conoces a gente y te vas con las energías recargadas y con ideas nuevas. Y nada más, que hasta aquí el vídeo de hoy. De hoy no, del fin de semana. Y que cualquier duda, cualquier cosa la dejáis en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto.